Bueno, pues voy a abrir ya un poco la charla distinguiendo burlas y comentarios desagradables. Para mí, bueno, no, miento, cambio. Voy a empezar la charla dejando a Marta, a Álvaro y a Javi que se presenten y luego ya mm, metemos, ya vamos al tema. Es que yo ya, como ya os conozco, ya pienso que todo el mundo Ya, os conoce. Entonces, primero voy a dejar un poco que os presentéis y decís lo que os dé la gana. vale, pues yo puedo empezar. Yo me llamo Marta, bueno, y tengo 27 años y bueno, soy de Bilbao, pero llevo ya como 5 años viviendo en Madrid y nada, bueno, estoy ahí trabajando en una consultora y eso, vivo con compañeras de piso. Muy Eh, bien, muchas gracias, Marta. Buenas, yo soy Álvaro, tengo 25 años, soy de Málaga, aunque ahora vivo en Bilbao, estoy estudiando ahí la carrera, hago ingeniería civil, último año, espero, Vale. y aparte también soy deportista de alto rendimiento y en atletismo paralímpico. Y ya está, y eso. ¿No quieres contarles que acabas de superar un récord del otro día? Lo intenté contar yo, que no conozco nada del mundo en el que te mueves y no sabía cómo se llama lo de tirar la bola así. Hago lanzamiento de peso, Ah, pues, y el otro día hice récord de España. Y bueno, hasta ahí puedo leer, de momento hasta ahí puedo leer. Que igual hay alguna cosilla más. Estamos pendientes de que me confirmen una cosa, pero qué guay, no se puede decir todavía. qué guay. Enhorabuena, Álvaro. Javi, Pues yo soy Javi, tengo 30 años, soy de Pamplona, soy ingeniero informático y, bueno, pues, y estoy ahí, y bueno, vivo en Pamplona y bueno, estoy ahí independizado también y nada, pues ahí para lo que queráis estoy. qué guay. Gracias, Javi. No tengo un currículum como el de Álvaro ahí para poder lucirme un poco, pero bueno. Es que escucha, currículum como el de Álvaro, ¿quién lo tiene? Bueno, él tiene una ingeniería determinada, yo todavía no, ¿eh? Ojalá, ojalá. Ay, Qué guay. tampoco te queda Pues, ya, Álvaro, hombre, un año, eso ya lo tienes hecho. oye, escúchame una cosa, Álvaro, si estás en último año de carrera, súper bien, porque con 25 años este tipo de carreras que se suelen alargar, con 25 años está muy bien. Bueno, sí, sí, vamos a dejarlo. Está bien, ya está. A ver, está muy bien, está muy bien. Para hacer deporte y esto está bien, sí. Exacto, para combinar con todo lo que hacéis y sobre todo con todos los eventos sociales donde os movéis, porque ya os añado yo en estas presentaciones que acaban de hacer estos tres, se quitaron del currículum los eventos sociales a los que van, los festivales, los viajes y todo el rollo. Pues nada, vamos a orientar un poco la charla. Yo hoy preparando de qué podíamos hablar a la hora de pues, enfrentar burlas y comentarios desagradables. Eh, Me da la sensación, no sé qué opináis vosotros, de que habitualmente las burlas y los comentarios desagradables suelen venir de personas que no desconocidas, ¿no? Que a lo mejor vais por la calle y os suelen... ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿O hay gente de vuestro entorno? O igual cuando erais más pequeños, cuando ibais al colegio, había alguien que se metía con vosotros. Contadme un poco qué tipo de comentarios soléis recibir y quiénes son las personas que os lo hacen. Hombre, yo creo que, o sea, la mayoría de los comentarios, como tú bien dices, el 90% o 90 y tantos por ciento vienen de gente fuera de tu entorno, porque obviamente en cuanto ya entran en tu entorno, lo bueno que tenemos es que en cuanto te conocen, eso suele desaparecer. Raro es que persiga, muy raro. Y, y eso, las todas vienen de fuera. Y yo creo, en mi caso personalmente, lo ha pasado siempre peor el entorno que la persona. Es decir, pues a mí ya pues es como una cosa que no es que lo obvies, pero bueno, está ahí, te da más igual. Yo noto más incomodidad a lo mejor en amigos míos que vienen conmigo tal y cual, Ujú. que a mí digo, bueno, pues ya está. Decid lo que queráis, me da igual. En mi Muy caso. bien. Sí, yo creo que al final nosotros, bueno, es que llevamos toda la vida con ello, y sí que es verdad que nuestros entornos pueden estar también acostumbrados porque tenemos amigos de muchos años y demás, pero sí que es verdad que les afecta más. Que lo que pasa que, claro, si te enfadas o si te molesta cada vez que pasa todo el rato, al final es que no acabas de disfrutar ni del día, ni del evento, de donde estés, ni nada. Entonces, pues yo creo que es, o sea, es algo que está y que pues también luego depende un día, si tienes un día malo, pues te va a afectar, porque te afecta hasta, yo qué sé, cualquier cosa.
pero sí, o sea, yo creo que obviamente conscientes somos de que está, pero intentamos que minimizar lo mínimo, aun siendo conscientes para ello, para poder seguir, porque si no, al final, pues Cuando dices, Marta, que pasa todo el rato, ¿te refieres a que pasa todo el rato que hay comentarios de burla o más bien es la o mirada? no, no, o sea, sobre todo miradas. O sea, comentarios de Claro, burla depende mucho de donde estés. O sea, por ejemplo, sí que hay igual de niños, pues que al final los niños no saben, ven a una persona que mide como ellos, pero no o menos, y es diferente porque luego nos ven que somos más mayores, y dicen una señora bajita, no sé qué, pero este tipo de burlas a mí en mi caso no me afecta nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nos pasa ahora como en la edad más adulta, en el tema de cuando estamos de fiesta y demás, ahí sí te afecta y pues eso depende del día que estés, que tengas, pero bueno, o sea, pero miradas siempre, pero burlas no, no pasa todo el rato. es que esto me Pero gustaría diferenciarlo porque es verdad que la mirada pasa bastantes veces, al final destacáis, sí, claro, porque es no sé qué, inevitable. no sé quién me explicaba, yo no sé si fue uno de vosotros o quién fue, que tener acondroplasia es como ser famoso, ¿no? Que cuando sales a la calle la gente te mira. Y claro, al final pues aprendes a vivir con esa mirada, pero sí que creo que es importante diferenciar porque que te miren, hay varias razones por las que te pueden mirar, ¿no? Hay gente que te puede mirar por curiosidad. Mira, yo sabéis que Sí, tengo una hija de 1 año y claro, mi hija pues al final está acostumbrada a ver gente pues como yo, ¿no? Y el otro día nos sentamos a tomar un café y había una pareja de chicos que eran negros y mi hija de 1 año no les quitaba ojo, porque claro, pues nunca había visto una persona negra en su vida. Y era pues esa sorpresa, esa curiosidad pues de un niño. Claro, es verdad que esto es importante diferenciarlo, aunque las miradas de curiosidad también agotan, ¿eh? Pero no es lo sí, mismo que te miren por curiosidad que se burlen, porque sí que ahí ya, cuando hay una burla, ya hay una intención dañina, ya hay una intención de hacer al otro de menos. En las miradas no, en las miradas. Entonces, me gustaría, pues eso, hacer el apunte de que la mirada es verdad que es algo que referís mucho, que os sentís mirados, pero la burla es algo más puntual, ¿no? Y es verdad que en algunos entornos igual se dan más burla, por ejemplo, igual de fiesta, que en otros. Javi, ¿cómo lo vives tú? Y un poco como lo ha comentado Marta, o sea, al final con el tiempo, o sea, acabas interiorizando, ¿no? Pues al final que eres, o sea, que tienes unos rasgos que diferencian, que te diferencian frente a lo de, a lo de esto, ¿no? De la población, unos rasgos característicos, entonces las miradas siempre van a estar ahí, o sea, pues al final tienes que aprender a convivir con ello, a normalizarlo, pues como el ejemplo que ponías tú, ¿no? De ser famoso, pues te van a mirar, obviamente, ¿no? Pero bueno, mientras sean unas miradas, pues tampoco pasa nada, ¿no? El tema es ya cuando entran a terrenos, ¿no? Porque comentaba Marta, que nos ha pasado, por ejemplo, yo con Marta he salido mucho por ahí de fiesta, hemos ido a eventos, festivales, fiestas. Marta ha venido, por ejemplo, ahora de estar en San Fermín conmigo y ahí sí que lo hemos notado mucho y bueno, lo seguimos notando y se nota. Como decía también Álvaro, al final lo sufren más casi la gente con la que vas, ¿no? Que tú mismo, porque tú mismo has acabado pues por obviar esas cosas y darlo como, bueno, venga, sí, ya está el pesado, la pesada de turno que tiene que hacer el comentario de rigor para hacerse el chulito y jiji, jaja, sacar la lisa fácil al resto de sus amiguitos y hacerse el gallito. Vale, bien, pues ya está. Pero sí que hay, por ejemplo, amigos o así, o sea, que sí que lo viven peor, en plan, le voy a partir la cara. No, así no sí, podemos ir porque si vamos a partirle la cara, acabamos a hostias todos los días que salimos de fiesta y algún día nos la van a partir a nosotros, ¿no? Entonces, esa parte sí que es un poco la más difícil, ¿no? Y que a veces cuando hay este tipo de vuelos, se acrece, pues sabe porque de normal ya está, y de normal, pues cuando este sensacionalismo, ¿no? Cuando salen este tipo de cosas, pues se acrecenta. Sobre todo en esos entornos. Yo, por ejemplo, tanto en el entorno laboral o en el día a día, o sea, yo no lo vivo prácticamente. Pero sí que es cierto que en el gap este de edad de 16, 18 a 30 y muchos, cuando le metes un poquito de alcohol por medio y cosa social donde hay alguno que destacar, ¡pam! O sea, somos como el blanco fácil, el chiste de Ujú. rigor, ¿no? Encima, sí, sí, o sea, eso sí. Pero bueno, al final también, o sea, tampoco creo que haya que, o sea, es algo que está ahí, es una realidad
que toda Álvaro la tocaba, a Marta la tocaba, a mí y a toda la gente joven que estamos ahora, pues tienes que aprender a convivir con ello. O sea, tampoco puedes, o sea, te frustra, ¿no? Y como decía Marta, depende mucho del día en el que te pille, porque hay días que dices, hostia, pues no saldría de fiesta o me metería en mi casa y no saldría, y hay otros que dices, pues vete a tomar viento, ¿no? O lo ignoras y ya está. Pero bueno, sí. Totalmente. A lo que se refiere Javi con esto de la polémica, que antes de que os conectarais los papás, nos conectamos nosotros y hablamos de que un poco esta charla, el origen de esta charla, fue la polémica que hubo la semana pasada o la anterior con el futbolista este del Barça, que había contratado a personas con enanismo y entonces se generó como un poco de polémica social de los que estaban a favor de que esas personas con enanismo fueran a la fiesta y los que estaban en contra de contratar a personas con enanismo para este tipo de espectáculos, ¿no? Entonces, al generarse, al poner de repente, pues eso, en un debate social, la condroplasia en el foco, pues claro, las personas con acondroplasia de repente pues se sintieron como más mirada durante las últimas semanas. Y por eso hacemos esta charla. Javi dice una cosa súper importante, que es los motivos por los que se meten con vosotros. Y es que es verdad que muchas personas, cuando alguien se mete con alguien al que considera no peligroso, lo hacen como para aumentar su autoestima, ¿no? En el fondo, las personas que se meten con vosotros son personas que no se sienten valiosas y se consideran, necesitan sentirse valiosas a través de devaluar a los demás. ¿Y a quién escogen como objeto de esa devaluación? Pues a personas que no consideran peligrosas, pues se suelen meter con colectivos estigmatizados, porque evidentemente si un tío, pues decís en una franja de edad de 16 a 30, ¿no? Nos imaginamos pues a un chaval de 25 años, así fuertote, que se mete con vosotros, lo que tenemos que saber es que esa persona no se va a meter con un igual a él, porque no se atreve. Entonces, tenemos que entender que en el fondo las personas que se meten con vosotros tienen una base de cobardía importante y una base de inseguridad importante y necesitan eso, de evaluar al resto para sentirse ellos importantes. ¿Por qué os hago este matiz? Doler duele, eso es lógico y yo no quiero que por esto, entiendo que os va a seguir doliendo, pero es importante que lo veáis como que no es algo en contra de vosotros directamente. Esta persona luego va a ver a lo mejor pues a otro que considere débil, pues imaginaros a una mujer o a una persona con otra discapacidad o a una persona de otra raza y también se va a meter con esa persona. No es en contra de las personas con enanismo ni en contra de Álvaro, Marta o Javi, sino que es en contra de cualquier persona que considere inferior y lo hace para englobar su autoestima. Y tú, Javi, lo explicas muy bien como, bueno, venga, vale, ala, ya hiciste la gracia, ya te sentiste muy guay, pues venga, siguiente, ¿no? Pasamos. Y es una buena lectura verlo así. El problema es que hay veces que cuando la persona que recibe ese comentario tiene una autoestima baja, pues entonces te puede tirar muy por tierra, ¿no? E incluso puede que te creas esa devaluación que te hace. Lo iremos hablando. Sé que a vosotros no os pasa, pero sé que hay algunas personas que sí que les puede pasar. Cuando alguien os dice algún comentario feo, normalmente pasáis, pero si respondéis, ¿qué hacéis? Yo no suelo responder porque las veces que me lo han dicho suele ser, o sea, he acabado bastante, no he acabado muy bien, pero bueno. O sea, porque normalmente, o sea, es lo que comentaba, era contextos de fiesta, alcohol, Ya, rodeado de otros 10 12 amigos donde soy el gallito, entonces pues, ponerte a explicar ahora mismo que lo que estás haciendo está mal es como vale, pegarme de hostias contra una pared. Entonces, o sea, si es en otro contexto, joder, pues bien, lo puedo entender. O yo que sé, típico igual compañero de universidad o del trabajo. Oye, broma, fuera de lugar. Oye, tío, cuidado con esto, está fuera de vale. lugar. O sea que Por si es favor. un compañero que no Si, es en ese si estamos en contexto, si estamos en un contexto donde se pueden hablar las cosas y donde es como una situación en la que dices, vale, vale, voy a provocar un cambio, o al menos voy a hacer que esa persona se dé cuenta, y bien, en un contexto estamos de fiesta, que se llaman por la calle, empiezan a gritar como auténticos salvajes de, mira, 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 un enano, unos cuantos.
ok, puerta, o sea, ya te cansarás. O sea, no voy a ir a explicarte, oye, disculpa, esto que acabas de decir, por favor, no lo vuelvas a repetir porque Claro. haces daño y molesta. No, porque se van a reír más. Entonces, en ese caso, pues yo suelo pasar y ya está. Alguna vez sí que hemos tenido, cuando hemos ido con más gente, incluso nos ha pasado confrontación y no iba a ningún lado. O sea, es que era casi No, a punto de empezar una pelea. Entonces, no. sí, Que le has dicho, que no me has dicho, que no me lo he oído, que yo me lo he oído, que sí, que no, que tal, no sé qué. Como te lo vuelvas a decir, te meto un puñetazo. Pues, sí. y entonces, en ese caso, Marta, por ejemplo, alguna vez nos ha pasado, o sea, estando con ella y con amigos de un conocido también, que pues, es que no Que merece no merece la pena. En esos casos no, contextos, no merece porque la es que pena. no va a cambiar su cabeza en ese momento. No. Y tú tampoco vas a perder el tiempo en eso. Pero sí que es verdad que lo que ha dicho Javi, que igual en otro contexto que es más así, sí que te paras un poco y le dices, oye, esto que acabas de decir, no, porque tal, tal, tal. Pero en ese contexto es que, porque encima luego la gente se sube mucho y pues eso, las cosas pueden Claro, acabar mal y no hace falta qué bien, tampoco. totalmente. Álvaro, ¿tú cómo lo ves? No, ¿Cómo sueles afrontar tú? exactamente igual que ha dicho Javi. Es decir, si es en un ambiente muy estudiantil o que vas a ver a esa persona más adelante, o sea, que va a haber más relación, pues si te paras y lo corriges porque hay que corregirlo. Pero la de fiesta, que vas a ver a esa persona en la vida, que tal y cual, y es ganas de meterte en un fregado para nada. Yo creo que de fiesta nunca he respondido a nadie. Amigos míos sí, pero lo que dice Javi, siempre tienden más las amistades a ir a por la otra persona que tú. Es decir, tú no, ¿para qué vas a perder el tiempo? Pero eso, de fiesta, como al final es una persona que ni te viene ni te va, pues va. Es clave esto de que ni te va ni te viene. Son personas que al final no conocéis de nada y que probablemente si los volvéis a ver otro día por la calle no los sepáis ni identificar, ¿no? Porque al final en estos contextos se ve a diferentes personas. ¿Y qué impacto tiene esto luego? Porque en el momento yo entiendo, Marta además lo dice, yo no voy a perder el tiempo. Tú Álvaro estás diciendo lo mismo, mira, es que no merece la pena, Javi también. Pero luego, cuando pasa esa persona ya se fue, ¿qué impacto emocional tiene en vosotros este tipo de comentarios? Hombre, como ha dicho Marta, depende de cómo te toque el día. Si tienes el día bueno, pues te da bastante más igual y de hecho igual ni te acuerdas que te han dicho algo hace 2 minutos. Si tienes el día malo, pues es que al final como todo el mundo, si tienes el día malo, pues te ayuda a que tengas el día más malo. Pero en suma y sigue, ¿no? O sea, pues ya está. Sí. ¿Qué haces Yo, cuando tienes ese día malo? No sé si te ayuda a hablarlo con alguien o si esto además es muy personal. O si prefieres pasar e intentar distraerte, ¿qué sueles hacer si te pillan un día malo? En mi caso, Sí. nada. Pues, o sea, Otro calimocho y a funcionar, a seguir la sí, fiesta. decir, pero sí, sí. la verdad que sí, es que sí. Sí, Depende. eso. Pásate el tema ya, te lo dice Javi, pues nada, pues una otra cerveza y ya está, y para adelante, es que da igual. O sea que al final el impacto que tiene es un impacto, entiendo que habéis aprendido a que ese impacto sea reducido. Sí, Sí. sí, sí. O Fíjate sea, Antes yo os no hace recuerdo un momento en el que me haya quedado así. que te No. hayas Al final dado son tan... Yo creo que es que, aunque sea delucido, a mí, por ejemplo, sí que me ha pasado que hay veces que me deja pozo y lo he hablado, por ejemplo, con Marta, no entras a un sitio, empiezas ya a conocer a la gente y tal, haces como nuevas relaciones y tal. Y a mí, por ejemplo, sí que a mí a veces sí que me da un respeto, pero yo por mí mismo, ¿eh? Por cómo de decir, hostia, ahora, por ejemplo, yo qué sé, viene Marta, Lucas o así, que tiene acondroplasia, ¿no? Y digo, "Uf, tengo que introducirles otra vez, o sea, que me conocen a mí, ¿eh? Que no tiene por qué pasar nada, pero es ya el hecho, si vas una persona sola, normalmente, a mí me ha pasado con el resto de personas con una estructura normal o así, sin acondroplasia, no suele pasar tanto. Pero, por ejemplo, cuando hemos ido a Madrid o han venido a Pamplona, tal, que nos hemos juntado ya más, dos o tres, incluso con Maya, que también es de Pamplona y así, Ujú. ahí ya es como que, si de normal hay miradas o comentarios, ya eso es como multiplícalo métele un por 10 de multiplicador, ¿no? Es ya como, ¡guau! ¿Sabes? Aquí ya me puedo resalcir en plan, porque tengo aquí material para dar y tomar, ¿no? Y a mí sí que me ha pasado, ¿no? De estar con amigos y decir, oye, pues ahora tengo que presentarte a Marta, a Lucas, tal. Y hay veces que digo, hostia, pues es que igual no junto, no mezclo las cuadrillas, quedo hoy con estos, y luego me voy con otros. Porque es más que nada por no hacerles a ellos o sea, a ellos, a mis amigos, ¿no? No a Marta y a Lucas, que no tienen ningún problema en este caso, pero el hecho de, joder, ahora les tengo que presentar, vamos a ir con ellos, van a empezar otra vez el tema este de las miradas, de los comentarios,
ya se va a crear como un ambiente, ¿no? Donde igual la otra gente pues no está cómoda en el sentido de, joder, ¿por qué os miran tanto, no? ¿Por qué está ahí, venga, el gilipollas de turno, perdón por las... Pero fíjate, lo que estás diciendo entonces lo haces por proteger a tus amigos, no por autoprotegerte a ti. Es No, sino es más como de, pues eso, de dices, joder, ahora vamos a ir de fiesta, el otro igual quiere salir, o yo qué sé, me da igual, o ir a un sitio y vas a estar ahí, como que vas a, como que vas, le metes como un ambiente un poco extraño, ¿no? Y a mí a veces, sí, eso sí que me pasa, que luego me da igual, ¿eh? Luego les meto yo, les introduzco a mis colegas y sin problema. Pero sí que hay veces, ¿no? Que eso como que te deja pozo, ¿no? De decir, ostras, a ver, ¿a dónde vamos? ¿O qué nos encontramos ahora? O a ver hoy. Y también un poco, pues también me ha pasado a mí, pues depende de ciudades igual o sitios, ¿eh? Porque pues, igual, por ejemplo, en Pamplona, que sí que estamos, creo que estamos 4 o 5 así más o menos de la edad que tenemos a Plaza, y como tampoco es una ciudad muy, muy grande, ¿eh? O sea, pues más o menos en la quinta, ¿no? Te conoces medianamente todos, o ya te han visto, aunque no te lleves, ¿no? Entonces, como que se gestiona mejor, pero igual en ciudades más grandes o en ciudades en las que no has ido nunca o así, a veces que se hace un poco bola, ¿no? Zaragoza mismamente nos ha pasado alguna vez con Dani, ¿no? El hermano de Ainhoa, o en Madrid, o que dices, hostia, a ver, y ahora. cuando dices que te deja pozo, ¿qué haces con ese pozo? ¿Lo hablas con la gente? ¿Lo habláis entre vosotros? Igual lo hablamos más, lo solemos hablar igual más entre nosotros o con la propia gente Sí. con la que ha pasado ahí, ¿no? Pues igual esa enfermedad alguna vez también nos ha pasado y pues bueno, lo hemos hablado, oye, le decimos a la otra persona, ¿no? Que igual lo vive lo experimenta por primera vez, ¿no? De esa frustración de ¿por qué os miran tanto? ¿Sabes? ¿Por qué está diciendo eso? Si es que dice, igual le voy a partir la cara. A ver, no, pues es así, es da rabia, pero pues ya está. O sea, déjale, si es que tampoco puedes hacer que nada, o sea, porque hay veces que te entra la rabia, la frustración, pero tampoco te lleva a ningún lado porque te amargas, te sumes en tristeza, tampoco puedes cambiar porque no le vas a hacer cambiar a esa persona, una persona que tiene esos comportamientos los seguirá teniendo hasta que le pase algo o tal. Ujú. Entonces dices, intentas como gestionarlo de la mejor manera posible. Hay gente que igual lo vive peor, hay gente que lo lleva más adentro, hay gente que pasa como una época donde cada vez que le miran de fiesta o le comentan ya se estropea la noche y ya amarga mal. Pero bueno, yo creo que son como procesos, ¿no? Pues al final te acabas, o sea, por desgracia, ¿no? Te acabas como acostumbrando y restando la importancia, porque tampoco puedes. Es que si no está en tu mano, intentar cambiar algo, frustrarte por algo que no depende excesivamente, o sea, completamente, exclusivamente de ti. ¿A Como- vosotros, Marta y Álvaro, os pasó también algo parecido, que lo vivisteis como un proceso que al principio os molestaba más y luego os fue molestando menos? Eh, ya no me acuerdo ni el principio. Pero yo creo que, o sea, a mí, por ejemplo, lo de introducir a gente no me suele pasar porque me da bastante igual. Digo, da igual. O sea, me da igual presentar a Javi que presentar a Dani. Pero, o sea, y luego ya lo de acostumbrarte al tema de de los comentarios y demás, pues sí que te acostumbras, porque yo creo que como en la vida pues te acostumbras a, a las cosas. Pero eso, o sea, yo creo que sí, tampoco me acuerdo ahora cómo era al principio ni nada, pero sí. O sea, yo creo que antes pues, seguramente, bueno, es que a mí me importa muy poco normalmente, entonces tampoco tengo muchos recuerdos La verdad que yo de vi esto. un vídeo tuyo en un congreso, en el primer congreso al que fui, que te había grabado un vídeo Paloma, y ya hacía muchos años de ese vídeo, y parecía que te importaba bastante poco. Ya en ese vídeo te preguntaban, igual tenías, pues no sé, 17 o 18 años. Y en ese vídeo ya decías, mira, Puede yo ser. hablabas de, porque además tú no decidiste que no te ibas a elongar. Y entonces en ese vídeo hablabas No, de por qué escogiste no haberte elongado y un poco pues de cómo gestionar las cosas. Entonces, es verdad que dices que no te acuerdas, pero en ese vídeo hablas ya un poco de eso y fue hace muchos años y tenías una postura bastante parecida. Es una pena que yo no tengo el vídeo, pero ya hablaré con Paloma a ver si nos lo puede pasar. Álvaro, ¿y tú lo viviste también como un proceso de te molestaba más y fue disminuyendo o lo viviste como Marta que fue un poco pasotismo a lo largo de la vida? Como exactamente igual que Marta. O sea, es decir, al final, igual que las relaciones sociales o los momentos van cambiando a lo largo de la edad,
como las miradas están desde el principio, después cambia otro tipo de comentario, cambias después a otro ambiente de fiesta y vuelve otro tipo de comentarios, como que siempre ha habido esa sensación por parte de o sea, lo que, ese comentario varía en función de la edad, pero siempre ha estado, con lo cual es como pues una obviedad más. Es que ¿para qué vas a perder el tiempo dándole vueltas al tema? O sea, Pues mira, una de las premisas, esto va dirigido a los padres de este comentario, una de las premisas que hablamos los cuatro antes de que os conectarais las familias es que no queríamos algodonar la realidad. No queríamos decir, no, oye, a nosotros no nos miran, no nos dicen nada, no se burlan. No, aquí estamos para compartir experiencias reales. Y fijaros cómo los tres están contando que, bueno, que es verdad que en algunos contextos, no en todos, porque ellos están focalizando, y es importante que lo veamos así, mucho en el contexto de fiesta, alcohol y un grupo determinado de edad. No están haciendo referencias a otros contextos donde se mueven, como es el contexto de sus amigos o el contexto laboral, ¿no? El contexto estudiantil, ellos lo están poniendo muy en pues eso, en la parte de ocio nocturno, ¿no? Entonces, cada uno lo vive de una manera y es verdad que hay emociones desagradables en todo esto, ¿no? Por ejemplo, habláis de la frustración, habláis de la tristeza, habláis de la rabia, no mencionasteis, pero bueno, habláis de la rabia de vuestros amigos. Y los papás, yo quiero que perdáis un poco el miedo a estas emociones. Si el día de mañana alguien se mete con vuestros hijos, porque sobre todo me parece que aquí hay papás de niños más pequeños, si el día de mañana alguien se mete con vuestros hijos, que probablemente suceda, y la respuesta emocional de vuestros hijos es tristeza, rabia o frustración, no pasa nada por sentir estas emociones. Que sientan tristeza o rabia no significa que esa experiencia se convierta en un trauma que te impide desarrollarte como persona o que te impide tener una vida plena. ¿Vale? Tenemos que distinguir, porque a veces a los papás les da como mucho miedo que sus hijos se expongan a situaciones difíciles. Mira, veo que Eduardo levantó la mano, ahora te doy paso. Tenemos como mucho miedo tiene mucho miedo a que sus hijos se expongan a este tipo de situaciones, pero como podéis ver, que la gente se exponga a este tipo de situaciones no es traumático, porque al final tanto Álvaro como Marta como Javi supieron desarrollar herramientas de gestión de esas experiencias desagradables y hicieron su vida. ¿Por qué yo sé que ellos en este sentido no están traumatizados? Porque una persona traumatizada es aquella persona que deja de hacer cosas. Si a mí me dijera Javi, yo ya no salgo, porque estas experiencias a mí me limitan y yo ya no salgo, no quiero conocer a gente, o me dice Álvaro, yo solo me muevo con mis amigos de toda la vida, o me dice Marta, yo no viajo porque cada vez que voy a una ciudad nueva, eso sí que sería traumático y limitante. Pero fijaros, ellos les están contando su experiencia, que es verdad que es desagradable, pero no es limitante. Y ahí es donde, como papás, tenéis que poner en el foco, ¿no? Al final lo que queréis es que vuestros hijos tengan una vida feliz. Y en una vida feliz hay lugar a emociones desagradables y a momentos difíciles. Pero al final, la felicidad no es que todo siempre esté bien todo el rato, ¿no? La felicidad es que, oye, pues si yo estoy mal, estoy triste, estoy frustrado, pues lo saco fuera y tiro para adelante, ¿no? Un calimocho, como decía Javi, un calimocho y a seguir, o incluso una lloradita y a seguir, o lo que sea. Sí. Pero al final no te quedas ahí anclado en esa experiencia difícil de, ay, pobre de mí, fíjate, ¿no? Y te crees ese comentario de es verdad, algo menos. No, vosotros sois el ejemplo de que con estos comentarios al final los dejáis atrás y seguís. Y seguir, acordaros, seguir no significa que no os afecten, significa que lo que os afecta tiene un impacto limitado, ¿vale? Eduardo Velázquez levantó la mano. Eduardo, quítate porfa el mute y haz la pregunta que quieras. Ya. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Hablo desde Perú. Yo tengo un niño de 5 años que nació con acondroplasia. En realidad, esta experiencia creo que es muy interesante porque nos ubica, ¿no? Yo vivo en un país donde hay diferentes concepciones, hay mucho racismo, hay, digamos, un diferencialismo extremo.
Entonces, la primera reacción que tuve cuando nació mi niño era que, bueno, ¿y qué va a ser de él? Entonces, mi primera experiencia fue con mis dos hijas, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si alguien se burla de tu hermano? Entonces, una reaccionó, oye, le voy a lo feo, ¿no? O sea, le insulto, le grito, le pego, y la otra, hacerle una reflexión. Y creo que las dos experiencias son válidas como reacción, pero no estratégicas. Entonces, si vamos a plantear eso, tenemos que ubicarnos en qué contexto. Muy bien se ha planteado eso. Una cosa es que va caminando en la calle y que alguien se ríe, se burla o lo mira, donde cual no vale, no vale tiempo ni discutir, ni pelear, ni nada. Pero hay otros espacios donde sí hay un reencuentro de esta zona, ¿no? Por ejemplo, en mi barrio, toda la gente conoce a Eduardito, todos lo conocen y lo primero que hice fue decir, es un niño de talla baja. Él lo asume así, y tanto así es que inclusive le dice, mira, cuando se encuentra un niño, mira, le dice, yo soy un niño de talla baja, ¿no? Entonces, para comenzar, ya hay todo un adoctrinamiento, digamos, ¿no? Una seguridad en él. Y que efectivamente que nos molesta, nos molestará, pero también ahí, junto con eso, hay una labor de docencia, de educación pública. Y yo creo que ahí sí sería muy interesante, por ejemplo, plantear esto a nivel, por ejemplo, de políticas públicas de publicidad, del tema de integración, del tema de marginación, ¿no? Creo que esos y ya me extiendo, pero esos son los ejes o los temas que sí me interesan. Y finalmente, muchísimas gracias por la intervención, porque me refuerza y me alegra poder compartir esta experiencia. Gracias. Qué bien, pues gracias a ti por la aportación. Eh, lo que dices es bien cierto, al final las dos respuestas son válidas, ¿no? Pero me encantó esa frase de no las dos son estratégicas. Y es verdad, al final las dos respuestas que alguien... Hay diferentes tipos de respuesta y todas están dentro del baremo de lo posible, ¿no? La respuesta de pasar, que es la habitual que ellos están diciendo que utilizan. La respuesta de confrontar, también podría ser una respuesta, incluso utilizar el humor, ¿no? Se podría, de hecho, yo alguna vez que le pregunté a alguna persona me decía que cuando le llamaban enano, que su respuesta habitual era, a ver, cúrratelo un poco más, ¿no? Esto es como demasiado evidente. Me lo decía Oyer, esto. Entonces, eso es una respuesta con humor. También está la respuesta de pedir ayuda, de, pues vosotros decís que tenéis amigos que están ahí un poco como queriendo defenderos, ¿no? Pues es verdad que también está la respuesta de pedir ayuda e incluso la respuesta de denunciar, si en algún momento el acoso es muy grande, de llamar a la policía o avisar a alguien de seguridad. Hay muchas respuestas. La cuestión es, ¿cuál queremos utilizar de manera predominante, ¿no? Al final tenemos que ser estrategas. Entonces, si aquí lo que nos están diciendo es que para ellos la mejor estrategia es pasar, dedicarle la energía justa a estos comentarios. Fantástico. Es verdad que esto depende de la persona. Que las personas tengan acondroplasia no les hace iguales, igual que las personas que no tenemos acondroplasia no somos iguales los unos a los otros. Entonces, aquí es importante que cada uno explore las opciones y escoja donde se sienta mejor. Y también escoja los contextos. Entonces, es verdad que cada uno tiene que ir explorando, ¿no? Pero entendiendo que hay todas las opciones. Vosotros fijaros, calláis de una manera estratégica. No es lo mismo callar de una manera estratégica que callar de una manera sumisa, por decirlo así. Hay un concepto en terapia que se llama la indefensión aprendida. Os voy a contar un cuento que me encanta para explicar esto. Había una vez un elefante bebé en un circo que le ataron con un clavo, le pusieron una argolla en la pata y le ataron con un clavo a la tierra. Entonces ese elefante bebé intentó zafarse de ese clavo y huir de ahí. Lo intentó, pero como era chiquitín no podía. Entonces lo dejó de intentar. Ese elefante fue creciendo y se fue convirtiendo en un elefante adulto que estaba atado con el mismo clavo a la tierra. Y la gente que iba a verle se preguntaba, ¿pero por qué no escapa?
Pues la respuesta es porque durante un periodo de su vida lo intentó, creyó que no había nada que hacer y al final renunció, ¿no? Y se quedó como en ese estado de indefensión aprendida. Esto es verdad que tenemos que tener cuidado porque esto puede pasar. Al final, si una persona sufre de manera recurrente muchas burlas, muchos desprecios, muchos comentarios y al final los asume y no hace nada y no tiene sobre todo un contexto que le ayude a gestionar eso, es verdad que puede acabar teniendo esa indefensión aprendida, ¿no? Y acabar en un estado de, pues, de desesperanza, de no puedo hacer nada para defenderme. Vosotros tres no estáis ahí. Vosotros, porque además, como dijo Javi, yo si es en otro contexto, tengo opciones, no lo hago así, lo hago diferente. En la indefensión aprendida no hay opciones, la única opción es callar, pero además no se calla de estrategia, acordaros, se calla porque es ese elefante, ¿no? No hay nada que pueda hacer. ¿Cómo podemos hacer para que las personas con acondroplasia sean estrategas y no caigan en la indefensión aprendida? Bueno, pues esto es a través de un proceso de crianza. En la crianza lo que hacemos es darles a los críos estas opciones, ¿no? No sobreprotegiendo, esto es importante, no sobreproteger a las personas que tienen una diferencia, porque a veces sin darnos cuenta los papás caemos ahí. Darles las mismas opciones, que se busquen la vida. Al final es verdad que las personas con enanismo, algunas cosas las hacen diferentes, pero pueden hacerlas todas, lo que pasa es que tienen que a veces discurrir la manera. Entonces, bueno, hubo muchas charlas anteriores en las que hablamos de cómo hacer un buen proceso de crianza y de hecho la siguiente charla que voy a hacer está orientada a cómo criar para fomentar una buena autoestima. Entonces, hoy no me voy a extender porque no es esta charla sobre dar herramientas de crianza, ¿vale? Pero quiero que sepáis que es verdad que si no se hace un buen proceso de crianza hay este peligro de la indefensión aprendida y ahí no queremos llegar. Por eso vemos a muchos adultos con acondroplasia que no tienen la vida que tenéis vosotros. Hay muchas personas con acondroplasia que nunca salieron de casa, que no tienen curro, que viven toda la vida con sus padres, que no tienen entorno social. Porque si todos tenéis acondroplasia, unos tenéis una vida feliz y autónoma y otros no. Pues precisamente es por eso, ¿no? Porque hay un intermediador, que es el autoestima, la autoconfianza, el grupo social. Antonio levantó la mano. Antonio, eso, te quitas el micro y pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a los tres por compartir vuestras experiencias. Yo soy el padre de Luis, él solo tiene 9 meses, o sea que os pilla un poco lejos. Pero yo quería saber un poco, porque él empieza el colegio ahora, o sea, la guardería, o como se llame ahora, que yo ya me pierdo. Escuela, ahora se llama escuela infantil. Escuela infantil, ¿vale? Entonces, si os acordáis, que igual ya ni os acordáis de esa época, pero sobre todo es cómo llevaban vuestros padres la parte de colegio, porque al final todos hemos estado en el cole, a todos nos han puesto mote y todos los niños siempre íbamos a mala leche. Pues el que era gordo era el gordo y me imagino que a vosotros y a Luis le pasará, pues será el enano de la clase. No, ¿No? perdón, sigue. No, eso era, pero es un poco también porque ahora que ya sois más mayores, ya tenéis muchas estrategias y sabéis defenderos y pasar un poco de miradas y eso, pero ¿cómo lo llevabais en la época al principio, sobre todo del colegio, cuando empezáis a daros cuenta? Pues en mi caso, o sea, yo creo que también, o sea, que al final los niños, o sea, si tú creces con ellos, te ven que vale, que tú te quedas parada en crecer, pero no les parece tan raro porque para ellos tú has sido una persona igual cuando tuviste 3 que 4 que 5. Entonces tú eres un amigo y van a entender, o sea, igual no lo entienden ni lo hacen queriendo, pero, o sea, bueno, en mi caso también ha habido malas experiencias en otros casos, pero sí que es verdad que yo creo que, o sea, el tema de los motes y tal puede pasar, pero que al final si crece con las mismas personas, lo van a ver de igual, al igual de que crecen, pues eso, con una persona que es negra o que le falta un brazo o algo así. Al final es algo que normalizan porque lo ven desde pequeños y dicen, vale, mi amigo Pablo es así, pero ya está. Entonces también yo creo que es, bueno, poco a poco y que no es, o sea, no tiene por qué pasar lo del mote ni nada de eso. O sea, que no. Qué bien. ¿Alguno de Álvaro, Javi?
No, exactamente. Ay, ¿queréis? Yo recuerdo que tengo, o sea, es un poco como el que dice Marta, o sea, yo casi de poner un poco ahí la alarma o el miedo, casi pondría yo más en la parte de cuando entran en la parte de educación secundaria, que ahí sí que puede ser un poco como más, pero yo me acuerdo cuando estaba en infantil y en primaria, que al final es un poco lo que dice Marta, ¿no? Pues al final los que tenéis más hijos, ¿no? Y ya lo habréis visto, ese sentimiento como de pertenencia, ¿no? De cuidar a esa persona y tal, yo lo sentía con los de compañeros de mi clase, pues y lo que dices, tienes 3 años, o sea, en 3 años tampoco ves tanto ahí las diferencias, ¿no? O sea, es como que pues, te acogen, es el grupito de 20, 10 y 15 chavales que están ahí, que han empezado el cole y van a ir todos van a ir todos ahí a una, yo creo. Y luego también, por ejemplo, mis padres en el colegio, sí que había, creo que Alpe sacó hace muchos años una guía o así que estaba como una especie, como una infografía o cuento que, por ejemplo, hablando ahí con las profesores, con los profesores del centro, pues se explicaba, se contaba, o sea, por si había gente que no sabía que era la condroplasia, o sea, yo porque tengo ya 30 años, o sea, ya se ha hecho mucha labor y mucho trabajo de concienciación, ¿no? Y de visibilización de lo que es, pero No sí, me llaman el cuento del Zancone. pero sí que Ay, ¿alguien tiene el micrófono abierto, porfa? Si os lo podéis cerrar. Pero sí que esa parte, o sea, yo creo que ahí, o sea, no te diría que estés tranquilo, porque yo creo que la parte de educación infantil o escuela infantil no lo vas, o sea, no se va a notar, o sea, al final, o sea, siempre que se hablen las cosas y se deje claro, o sea, tampoco va a haber. Y luego los niños en esa edad son muy inocentes, o sea, tampoco. ¿Vosotros no sentisteis el señalado ni que hubiera un mote? No, o sea, Que- yo como me comentaba, casi lo viví, o sea, no lo viví, tampoco me tocó vivirlo, pero sí que lo vi como más un poco así áspero en algunos momentos, con algunas personas casi más en la educación secundaria que en primaria, que en infantil y en primaria, ¿eh? O sea, pero que tampoco hubo motes. que tampoco hubo grande. Porque al final ahí, pues ya está, si la parte del centro y el profesor está un poco ahí atento, pues habrá cosas que no se permitirán y ya está, o sea, tampoco. Álvaro, ¿algo que añadir? No, la verdad que no, o sea, estoy totalmente de acuerdo y yo recuerdo que en el colegio, o sea, como los chavales llegan al principio, son todos con 3 años. Ahí la gente, los chavales pues te miran, o, sea, o supongo que me mirarían en su momento, pero como entras con todos a la vez, nadie conoce a nadie y todo es nuevo para ellos, pues forman el grupo. Y ya de ahí hasta el final. Después llega selectividad, llega secundaria. En mi caso cambié de centro. Pero como también llega gente de todos lados nueva, te conoces otra vez todos desde el principio y ala, y a seguir para adelante. La universidad lo mismo, es decir, en cada etapa. Sí, y especialmente en el colegio, la que veo que yo es la que veo más fácil la integración, vaya. Y porque son chavales todos inocentes y llegas y bueno, pues uno más. Totalmente. Creo Pues que aquí, fijaros, ¿no? Marta, ni Perdón, Javi ni Álvaro. yo hemos sufrido esa discriminación en el entorno del cole o así, ¿eh? Qué importante esto que decís y cómo me gusta que además los tres hayáis sido tan rotundos, porque esto es uno de los grandes miedos de los padres, el colegio. Eh, y además, ya veis, Antonio, que tiene un bebé de 9 meses, ¿no? La anticipación que hay. Es un miedo. Yo que ya sabéis que hablo con familias que incluso están embarazadas. De hecho, por cierto, hoy acaba de nacer una niña con acondroplasia en Madrid. Eh, Hablo con familias que están embarazadas y ya su miedo es el colegio, ¿no? Anticipando ya como algo muy catastrófico. Y fijaros, yo alguna vez hablo con padres de chicos de vuestra edad y los padres siempre me dicen, pasamos demasiado miedo, más de lo que correspondía, porque al final las cosas fueron mucho más fáciles de lo que imaginábamos. Y vosotros estáis corroborando ese relato, ¿no? Diciendo, a ver, que, que no fue tan difícil ni tan al contrario, os sentisteis integrados, sentisteis que formabais parte del grupo como uno más, ¿no? Álvaro lo explica como, pues al final todos éramos ahí nuevos y bueno, pues fue el proceso de conocerse. Qué bien, y espero que esto los padres lo interioricéis, que esa energía que invertís tanto en el miedo a qué va a pasar, pues fijaros, la respuesta de los tres es que no pasó nada. Y Javi dice una cosa muy importante, que es verdad que para facilitar ese camino, está Alpe, que da habitualmente charlas
de orientación a los profes, explicando pues qué es la condroplasia, cómo hablarles a los otros niños. Y luego es verdad que vamos a pedirle a los padres y que la recomendación es que habléis con los profes y que estén atentos, y si hay algún comentario fuera de lugar, pues desde el cole se aborda, ¿no?, ese comentario. Pero fijaros, una vez más, no es nada traumático, no es nada limitante, no es nada de lo que ellos se acuerden de, ¡guau, sí, mira, yo una vez No, no, no. Puede haber cosas desagradables, pero al final se abordan y tira para adelante, ¿no? Giancarla Cruz, de Perú, levantó la mano. Giancarla, cuando quieras te quitas el mute y pregunta lo que necesites. Mi amor, espérate un ratito, por favor. Muy buenas tardes con todos. La verdad que hace mucho tiempo que no entro en una reunión de ALPE. Yo soy Giancarla Cruz, mamá de Marcelo, de 10 años. Nosotros somos de Perú. Y si bien es cierto, ahí estaba Antonio comentando algunas cositas respecto, sí, es verdad, es el miedo que nosotros tenemos los papás, ¿no? Porque yo también decía, mi hijo, ¿cómo lo voy a mandar? ¿A dónde lo voy a mandar? ¿Cómo se van a burlar? ¿Qué van a decir? Y el miedo realmente era mío, ¿no? El miedo era mío como mamá. Si bien es cierto, le enseño a mis hijos de que cada uno tiene su nombre y que se deben llamar por su nombre, para que también los demás niños los llamen por su nombre, ¿no? Y ellos son diferentes. En realidad todos somos diferentes, ¿no? Todos somos, unos son más altos, más bajitos, unos gorditos, unos flaquitos, o sea, todos somos diferentes y especiales. Entonces, en ese sentido, intento criar a mi hijo porque realmente fue lo máximo que me pasó en la vida. Yo me enteré que mi hijito tenía condroplasia cuando tenía 7 meses, y ya cuando nació era una cosita con ojos grandes, con una pancita, con sus bracitos. Era lo que yo necesitaba simplemente. En el tamaño perfecto, todo era perfecto. O sea, para mí fue lo máximo que me pasó, Marcelo, la verdad. Yo siempre le digo, hijo, eres muy especial, por eso las personas te miran. Y a nosotros nos miran. Y a veces se pone su peluca porque se disfraza de uno y los dos porque tengo 2 hijos, Marcelo de 10 años y Luisa de 6 años. Pero el tema fue el colegio y yo tenía miedo, mucho miedo. Hasta que hablé con una mamita que tenía más experiencia y me dijo, el miedo es tuyo, ¿no? Y actualmente, pues mis aliadas, porque yo las llamo así, mis aliadas son las profesoras. Hablo con las profesoras, les comento, les cuento, para que también ellos me ayuden, ¿no? Con los niños en el colegio. Y mi papel también en alguna reunión, yo hablo con los padres, ¿no? Hablo con los padres y les cuento sobre qué es la condroplasia, porque lamentablemente la condroplasia no saben, es por desconocimiento. Entonces les cuento, un ratito, mi amor, le cuento en qué consiste la condroplasia y pues la única diferencia es que a mí me tocó mi hijito en un paquetito más pequeño, pero al igual que todos, adoramos a nuestro hijo. O sea, así es, simplemente. Y el miedo es de nosotros, de los papás, ¿no? Es lo único. Eso es lo que le Qué quería comentar. importante, esto que estás diciendo es muy importante, y gracias por decirlo además así tan claro, porque a veces, Giancarla, el miedo es de los papás, pero el miedo entonces se traduce en la crianza, en que como yo tengo miedo, te limito a ti. Yo tengo miedo al que dirán, entonces no te llevo al parque. Yo tengo miedo a que tú te hagas daño, entonces no te dejo jugar con el resto de los niños que son muy brutos. Como yo tengo miedo, pues a lo que sea, ¿no? A las miradas de gente de fuera, pues yo no salgo contigo de vacaciones a otra ciudad, porque al final para gestionar ese miedo lo que hago es limitar la vida de mi hijo. Y es normal tener miedo. Mira, la maternidad y la paternidad puede ser una de las cosas que más miedo da. Cuando vas a ser papá da mucho miedo. Y además, cuando vas a ser papá de un niño que tiene unas particularidades, puede dar más miedo todavía. No hay nada de malo en tener miedo, pero tenemos que entender que el miedo lo tenemos que gestionar los papás. Y gestionarlo no a través de la crianza, sino gestionarlo, pues mira, puede ser a través de terapia, a través, como dice Giancarla, de hablar con otras familias que ya vayan por delante y que te puedan dar un poco de guía, gestionar el miedo de una manera adecuada, ¿no? Sin limitar al hijo. El miedo es normal, pero entonces nos vamos a hacer responsables de este miedo. Es súper importante esto que estás diciendo. Y de hecho, hablando un poco de las burlas, volviendo al tema inicial, ¿no? De las burlas y los comentarios.
a veces las burlas y los comentarios, como decían aquí Marta, Javi y Álvaro, os duelen más a los papás o a los amigos que a los propios niños o a los adultos, ¿no? Entonces es importante que ese malestar también vosotros lo gestionéis. Y lo gestionéis pues hablando con gente o pues eso, yendo a terapia si el miedo es muy limitante. Cuando estamos hablando de crianza de niños, mira, ahí estamos viendo a Marcelo, ¿no? Me parece. Cuando estamos hablando de crianza de niños, claro, es diferente a cuando estamos hablando de situaciones difíciles con adultos. Porque vosotros, Marta, Álvaro y Javi, pues ya no necesitáis que vuestros padres estén ahí para enseñaros el camino ya lo conocéis. Pero cuando los niños son chiquitinos, cuando son niños o adolescentes, sí que los papás tenemos que hacer una orientación, ¿no? Entonces, imaginaros que mi hijo recibe una burla, ¿qué hacéis como papás? A veces lo que intentáis hacer es quitarle importancia. Bueno, cariño, no pasa nada. Bueno, si es que esta persona, te compro un helado y nos olvidamos. Y eso no es del todo lo recomendable. El niño tiene derecho a sentirse mal si recibe una burla. Entonces, antes de invitarle un helado o intentar cambiar esa situación, vamos a dejar que el niño se explaye. Y si el niño necesita llorar, que llore. Y si el niño está rabiado, que se rabie. Y nosotros como padres vamos a sujetar esto, sin tener prisa a que rápido pase el malestar. Porque precisamente si tenemos prisa e intentamos sacar al niño de esa emoción, el niño lo que puede interpretar es, mi madre no me entiende. Y lo que queremos es precisamente que sienta lo contrario. Mi madre me entiende y mi madre es una persona con la que quiero contar. Porque además, cuando interiorizamos esta relación con los padres, la extrapolamos al resto del mundo. Si yo confío en mi madre y en mi padre, voy a confiar en mis amigos, voy a confiar en mi pareja, voy a confiar en mis compañeros de trabajo. Entonces es importante en la crianza atender las necesidades emocionales del niño y darle tiempo. Y después, cuando ya se tranquilizó, cuando ya lloró porque fíjate que es que me dijeron esto o no me escogieron, hay veces que no son burlas ni comentarios, sino que es pues eso, que no te escojan para el equipo de fútbol nunca y que eso duele, ¿no? Pues el niño claro que tiene derecho a sentirse mal. Le dejamos que se explaye, que se desahogue y luego le hacemos la reorientación. Pues le hablamos en esa reorientación, le podemos hablar de que todos somos diferentes, porque es verdad, lo decía Giancarla, todos somos diferentes, todos tenemos límites, todos tenemos cualidades. Le podemos distraer, pues sí, le cogemos un helado o lo que sea, pero eso después, ¿vale? Los papás, no tengáis prisa. Si os sentís muy abrumados haciendo esto y no os veis capaces, delegáis en otra persona. Si, por ejemplo, yo como mamá me siento que esta situación me supera, pues le digo al papá, manéjalo tú. O le digo a la abuela, manéjalo tú, necesito tomar un poco de espacio. O si no, si me siento capaz y lo hago, pero después tengo pozo, como decía Javi, que me encanta esta expresión, si después queda un poco de pozo, pues los papás lo habláis pues con vuestros amigos o con familia o conmigo, ¿no? No, no quiero que os quedéis con nada dentro. Igual que los niños necesitan desahogarse, vosotros también, ¿vale? Pero tenéis que ser conscientes de eso, de que los niños necesitan poder hablar de esto. De hecho, la clave de que una experiencia difícil no se convierta en un trauma es precisamente poder hablar de ello. Si yo continuamente me están censurando, bueno, no le des importancia, bueno, es que siempre estás con lo mismo, bueno, es que ya lo sé que te miran, bueno, es que al final eso sí que se convierte en un trauma. Porque encima de que tengo una experiencia difícil, no tengo con quién hablarla y nadie me ayuda a salir de ella. Sin embargo, si tengo un entorno que me ayuda, pues unos amigos que me consuelan o unos amigos que se enfadan también, eso ayuda. ¿Vale? Esto es como una indicación a los papás para que sepáis cómo actuar en situaciones difíciles. Pero ya veis, las situaciones difíciles a veces se dan, pero es algo esporádico. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué más? Una pregunta que me hicieron a mí en estos días, papás que sabían que iba a haber esta charla, es ¿qué hicieron vuestros padres que os ayudaron? Álvaro, Marta, Javi, ¿qué consejos o qué ideas o qué hacían vuestros padres que os ayudaban a vosotros o que os ayudan a día de hoy pues a gestionar pues el malestar por alguna burla o alguna mirada o algún comentario? Si hay algo a destacar. Yo creo que la clave es
o lo que yo recuerdo, es la normalidad absoluta, es no hacer nada, ¿cómo te dice? No darle más importancia a lo que le pasará a cualquier otro chaval. Es lo que hemos dicho, hemos tenido la suerte de que en nuestro entorno desde el colegio y de tal no hemos tenido esa burla, ese mote, ese tal. Por lo tanto, mm, pues lo mismo que le pasaría a otro niño cualquiera. Yo creo que no tanto una cosa determinada para nosotros. Perfecto. O sea, que es un poco lo que le pasaría a un niño cualquiera, lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, la estrategia que yo acabo de decirle a los padres de conecta con la emoción y luego redirige sirve para todo, para cuando el niño se cae y se lleva un susto. O sea, al final es eso, darle la importancia justa, ni quitarle importancia y hacer como si nada, ni montar un drama, ¿no? Darle la importancia justa en cada momento. Marta, Sí, Javi, ¿qué opináis sí, yo vosotros? pienso, bueno, como Álvaro, sobre todo, sí, es que es un poco eso, que los padres normalicen, o sea, normalicen y que no hagan un drama o una bola de algo que, de así, porque eso, a tu otro hijo le pueden decir otra cosa por la calle y ya está. O sea, porque al final también yo creo que luego se cae mucho en la sobreprotección y eso al final es inevitable, pero al final luego está la niña o el niño en una burbuja y sale a la calle y se da cuenta que el mundo no es malo, pero es como ver un poco la realidad del mundo. Entonces, claro, igual, pues normalizar eso y saber que, pues que eres diferente, pero que no pasa nada y que te voy a tratar igual que a tu hermano, que a tu amigo y que a cualquiera. Y que pues pasan cosas, pero tratarlas, hablarlas y darles la importancia que se merece. Es pues, bueno, un poco lo que has dicho de no quitarle importancia porque no hay que pasar, porque tampoco, porque entonces no se va a sentir comprendido o comprendida, pero eso tampoco hacer una bola, porque al final se va a agobiar, yo creo que también. Entonces, un poco eso, yo creo que normalizarlo y estar, pues eso, en mi caso, tratarme pues, más o menos igual que como mis hermanos. Qué bien. Javi, Y en mi caso, un poco, pues al hilo de lo que he comentado Marta y Álvaro, yo creo que es, o sea, lo importante aquí yo creo que es normalizar la situación y tampoco caer en los extremos, ¿no? O sea, tampoco hay que caer en el típico de, como lo que suele decir, no voy a salir a la calle porque si salgo a la calle me va a caer un tiesto en la cabeza y me voy a morir, entonces no salgo nunca de casa, entonces vivo mi vida en casa. No, hombre, no. claro. Claro que puedo salir y me, va a atropellar y me puedo atropellar un coche, me puede caer un tiesto, pero no por eso dejo de hacer mi vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, oye, pues si el niño quiere ir a jugar al parque porque le apetece, vamos a jugar al parque. Que a ti como padre o madre te da miedo porque se va a juntar con otros 10 niños o 20 niños y va a haber alguno que le va a decir algo, pues probablemente y llegará un día que vaya alguno y algo le diga, pero bueno, yo creo que hay también como padres, pues bueno, es un poco, tampoco anticiparos, ¿no? Lo que comentaba Rosana, de intentar averiguar el futuro y que siempre tendemos, ¿no? Las personas a ponernos en lo peor, de, "Buah, va a pasar esto porque le he dicho, porque no sé qué me ha dicho y ya verás, no, en el colegio no le va, ninguna, no va a hacer amigos, porque que luego nunca acaba pasando eso, que luego siempre haces amigos, lo raro, muy, muy raro, ¿no? Ese es el caso que se suele, que pasa eso, ¿no? Entonces, por eso esa parte, pues intentar llevarla lo mejor posible, tampoco caer en esos extremos y, oye, pues hacer vida completamente normal. O sea, yo, por ejemplo, soy un negado a los deportes, o sea, pero me gusta ir a jugar a frontenis, me gusta ir a jugar a pádel. Obviamente, sé que no voy a jugar igual que mis amigos de un 80 que tienen una condición física completamente diferente a la mía. Pero bueno, sé mis límites, sé lo que puedo hacer, pero no dejo de hacer deporte o de ir a jugar a echar un rato con los colegas. Pues por eso, o sea, si yo creo que hubiese tenido otro enfoque, digo, ay, pues no, dicen mis amigos, vamos a jugar a frontenis. Ay, pues no voy a ir porque como soy muy malo y no le voy a dar a la bola, pues no voy, ¿no? Pues oye, pues voy, hago lo que pueda, me divierto un rato y ya está, ¿no? O sea, y luego también que la gente, pues al final saca, o sea, acaba entendiéndote y acaba viendo tu realidad, ¿no? Lo que tienes, o sea, entonces, no, obviamente a mí no me van a exigir lo mismo que uno que mide un 80 está musculoso perdido y hace todos los días deporte, pues obviamente no, pero bueno, o sea, yo creo que es eso, pues darle, normalizarlo y luego lo que decía Lozana, ¿no? Pues hablar las cosas. Oye, si te viene, oye, es que ha habido 3 niños que se han oído de mí. Pues habla, se trata y lo que decía, ¿no? Ahí pues pedir ayuda o si no sabéis gestionarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en la fundación, cuando empezamos los campamentos y todo ahí, nos vino bien eso, pues que al final veías chavales también, chavalas, con tu misma realidad
y pues veías otros puntos de vista de cómo afrontaban ellos situaciones o cómo, oye, pues yo en el colegio usé esto, fui a la profesora, le conté esta historia y súper bien y se acabó el problema. Otros que no sé, o que hicieron otra cosa, ¿no? Pues ahí esa parte yo creo que la fundación está muy bien porque ves como otros puntos de vista y puedes coger también herramientas o experiencias que han vivido otra gente. Pero vamos, principalmente yo, mis padres normalizarlo. O sea, pues ya está, es esto, ya está. Qué bien. Vas a tener que vivir con esto. Y no por lo que decías tú, ¿no, Lozana? De no porque te operes y ahora empieces a miras 1,60 o 1,55, vas a dejar de tener acondroplasia, porque los rasgos ahí están. Y sigues, o sea, mejorará igual algo de tu calidad de vida porque podrás tener algo más de independencia, pero no vas a dejar de tener acondroplasia, ¿no? Es algo que ahí está. Entonces, pues te toca vivir con ello, es una realidad que te ha tocado, pues lo mejor para aprender a abrazar eso, esa realidad, yo creo que es normalizarlo, ¿no? Y ahí, pues, Claro. protección la justa, ¿no? Yo creo que tampoco, que al final son personas y unas les costará más, otras menos, pero todo el mundo sale adelante, ¿no? O sea, tampoco... Qué importante, Javi, esto que decís. Mira, Marta decía antes lo de la sobreprotección. Y es que es verdad que a veces los papás pensamos que la buena crianza es aquella donde evitamos que el niño sufra cualquier tipo de daño, ¿no? Donde no se frustre nunca. Y sobre todo en la generación actual, eso se ve mucho. Y los niños se convierten, pues eso, un poco en cristales, que cuando, como decís vosotros, salen al mundo se llevan un golpe de realidad, porque al final, pues en el mundo pasan cosas difíciles. La buena crianza en realidad se trata de darle al niño las herramientas para gestionar el sufrimiento, porque el sufrimiento forma parte de la vida. No significa que estemos sufriendo todo el día, todo el rato, esto no, pero que a veces sufrimos. La muerte, por ejemplo, nos hace sufrir. Todos vamos a pasar por pérdidas. Sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Y la buena crianza es aquella crianza donde damos herramientas a las personas, a los niños para gestionar ese sufrimiento, no donde quitamos el sufrimiento y la frustración de la ecuación, porque entonces le impedimos que tenga posibilidades de aprender a gestionar esas emociones y entonces, claro, cuando salen al mundo se llevan verdaderos golpes de realidad. Y Javi está hablando de algo también que me gusta mucho, cómo lo enfoca, porque es de sus limitaciones y sus talentos. Él habla de que juega, dice, bueno, mis limitaciones, yo juego al frontón, yo juego al tenis. Mira, Javi, si vieras mis limitaciones físicas en cuanto al deporte, o sea, yo soy nula para hacer deporte. Y está muy bien que lo entendamos como, mira, pues a mí se me da bien uno, otro no se me da bien, pero yo lo intento. Porque a lo mejor yo soy nula para hacer deporte y sé que no me voy a ganar la vida igual como Álvaro, ¿no? De deportista, pero lo hago para pasármelo bien, pues ¿qué problema hay? ¿No? Yo lo intento, voy y está bien. Incluso a mí lo que me gustaría resaltar es que las personas con acondroplasia, como por ejemplo Álvaro, pueden tener un fondo físico buenísimo, que a veces no, también vemos como la limitación antes, como decíais vosotros, los padres se anticipan. El otro día me decía un papá, mi hijo tiene 4 años y le gusta mucho el baloncesto. Le digo ya que no va a poder ser jugador profesional de baloncesto. Es que tampoco sabes si tu otro hijo que no tiene acondroplasia va a poder ser jugador profesional. No nos anticipemos, no queramos correr antes de andar, porque además a veces, pues eso, nos ponemos en lo peor. Uy, no sé si se cortó. A veces nos ponemos en lo peor y nos ponemos, pues eso, en las limitaciones, ¿no? Que porque es una condición que afecta al esqueleto, va a haber mala forma física y fijaros pues en Álvaro. Este Álvaro es el mejor ejemplo, que acaba de batir un récord en España. Hay dos personas que tienen la mano levantada. Samsung SM, no sé quién eres. Si te quieres quitar el mute. Hola, bueno, mi nombre es Rebeca, no lo pude cambiar, disculpen. No te Mira, preocupes. hola. Mira, yo tengo acondroplasia, ¿ya? Yo tengo a mi hijo también, que tiene 10 años. Y esto me pasó en esta semana, ya, en esta semana que acaba de pasar. Estábamos caminando en la calle. Generalmente a mí es a la que más mira, no a mi hijo, ¿ya? Y a la que señalan. Entonces, mi hijo va normal por la calle, ya, él no, él como que él vive su mundo y yo el mío, pero, nos pasó algo que un niño me señala y le dice a su mamá, yo le miro a su mamá
y me sentí mal porque la mamá le jaló el pelo al niño y mi hijo se quedó. O sea, no supo cómo hacer, porque, o sea, me señala, dice, nano, mire, la enana. Entonces, y yo le miro a la mamá para que a ver si le dice algo, pues no, porque tampoco uno no se puede meter. Yo siento eso, ¿no? Que no me puedo meter porque es una conversación entre ellos que tiene que haber. Entonces, me dolió que le haya jalado el pelo, pero mi hijo se Rebeca, quedó. una pregunta, perdón, porque aquí para mí por lo menos hay una confusión del idioma. ¿Jalar el pelo qué significa? ¿Que le cogió Es- del pelo y le tiró así del pelo? le cogió, le cogió. Vale, vale. Ay, es que soy de Perú y mi manera de hablar es así. A ver, escucha, y es un castellano igual de válido que el nuestro, lo que pasa es que no acababa de entender bien el mensaje, o sea, por entenderlo, la mamá del niño que os señaló Le cogió de esta manera, o sea, la le agarró, riñó, ¿no? La agarró y le riñó por haber mirado. ajá, por haber señalado y haber hablado de esa manera. Entonces, pero yo, ay, no sabía, ya no supe qué hacer, me sentí mal, se lo juro que yo estaba, ay, decía, pobrecito. Ya, o sea, que cuando vea a otra persona con achondroplasia, como que ya se va a frenar y no va a decir eso, pero yo, o sea, ¿Qué te hubiera ay, no, gustado a ti que hubiera sucedido? bueno, que le diga algo, ¿no? La mamá, que le diga, ah, sí, es una persona de talla baja, o pues, ¿no? Y yo también haberme metido y sí, ¿sabes qué? Nosotros somos así, pues, ¿no? Pero no surgió eso, o sea, no pasó eso, ya, y me sentí mal, o sea, yo me sentí mal. Y mi hijo también, no, mi hijo estaba en su mundo, él no se percató nomás cuando le jaló el cabello y, pues, no, y entonces, nos hubiese gustado otro tipo de reacción, pues Claro. no, pero no Ah, son cosas que pasan. Pero a mí lo que más me llama la atención es que como mi hijo es todavía niño, a él no le miran tanto. O sea, a la que miran es a mí, ¿ya? Y eso es lo que a veces me da risa, pues, ¿no? Y creo que sí tienen razón en esa parte de que cuando estás en secundaria, ahí te afecta más, o ahí te señalan más. Entonces, porque primaria y inicial no me chocó tanto. No tuve nada de Al contrario, bueno, como era mujercita, no me molestaban. Ya, el problema creo que es con varoncitos, pero bueno, ya, pues no. Bueno, estaba contándole mi experiencia. pues muchas gracias, Rebeca, por compartir. Y es verdad, lo que cuentas a veces pasa. Eso yo creo que muchas veces lo vemos, ¿no? Sobre todo en niños que miran a personas, a cualquier persona que les llame la atención. Y muchas veces lo que hacen las familias es reñirles, castigarles por esa curiosidad. Es verdad que son descarados y son indiscretos y señalan, pero al final, detrás de ese dedo que señala, hay la curiosidad. Y lo que tenemos que entender es que la antesala de la inclusión es la curiosidad. Solo las personas, si queremos hacer una sociedad inclusiva, para eso necesitamos que las personas sean curiosas y que quieran conocer, porque de hecho si no viene el prejuicio, ¿no? Si yo no tengo curiosidad, tengo un prejuicio. Entonces es verdad que tenemos que fomentar la curiosidad y no castigarla. Y eso yo creo que forma parte del discurso social, ¿no? Y pues de hacer esta educación sobre la condroplasia y enseñarles a los papás de niños que no tienen discapacidad que hay que hablarles, normalizar la situación, porque si no ese niño, si cada vez que ve algo diferente se le riñe, lo que al final este niño aprende es la curiosidad es mala. Y no, la curiosidad es buenísima. Pero es verdad, y lo segundo que te digo, Rebeca, es que a veces es verdad que os bloqueáis por alguna experiencia, ¿no? En este caso la que cuentas, y luego os sentís mal. Bloquearse es normal. No te autocastigues, porque al final es importante que tú también tengas un lenguaje compasivo hacia ti misma y decir, bueno, es que me pilló de sorpresa, no lo supe hacer mejor, voy a intentar en la próxima vez hacerlo si veo diferente, pero si no, pues oye, te bloqueaste, te bloqueaste. Si encima tú te autocastigas por tu respuesta, no te ayuda tampoco. ¿No? Es importante que todos, cuando no, hay veces que hacemos, pero esto va para todos, las cosas mal, o luego después, como se suele decir en España, a toro pasado decimos, es que lo que tenía que haber hecho es, pero eso no sirve del todo.
vamos a cambiar el lenguaje. Si queremos aprender de la experiencia, por supuesto, aprendemos, pero desde la compasión, desde el decir, mira, lo hice lo mejor que pude y a ver la siguiente vez cómo lo puedo hacer, ¿no? Eduardo Velázquez, mano levantada, cuando quieras, adelante. Y bueno, nuevamente disculpen que haga la intervención, pero una de las cosas que he reflexionado es el tema de la condición de los niños. O sea, los niños ya están en primera fila. Yo he visto, por ejemplo, en otros grupos, en otros, que los niños y niñas con autoplasia, por ejemplo, están en primera fila de la primera comunión. Están en primera fila en el evento artístico. Están en primera fila. Entonces, esta primera fila yo creo que puede convertirse en una oportunidad. Y ahí viene lo segundo, que es esa docencia, o sea, esa capacidad de enseñar de qué cosa es la condroplasia, cuáles son sus efectos, cuáles son, y que además, por ejemplo, ¿no? Yo he revisado la legislación peruana sobre el tema de discapacidad y es amplísima. Y entonces, y realmente creo que no existe familia en que exista por lo menos una persona con alguna discapacidad. Y si no la tiene ahora, la tendrá en la vejez. O sea, no escuchar, a lo mejor no ver muy bien, a lo mejor no poder caminar, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser un elemento importantísimo para enfrentar y ahora, definitivamente, como padres, perder el miedo. O sea, si el miedo Séneca decía que el miedo es el peor consejero, ¿no? Entonces, el miedo no nos cabe. Y a su vez, la experiencia que yo he tenido con Eduardo ha sido que él destaque en otras cosas, o sea, que destaque, por ejemplo, en lenguaje. Su mamá le hizo una terapia de lenguaje que fue prácticamente desde la barriga. Otra es el arte, por ejemplo, el baile, y así podemos ir encontrando en nuestros hijos qué cosa les gusta, qué cosa hace bien, hace bonito, y promover ese espacio diferente, ¿no? Nada, gracias. Pero fíjate, Eduardo, lo que estás diciendo yo lo extrapolo a cualquier niño. Es que todos los niños necesitan explorar y conocerse. Como dice Álvaro, normalidad. Si es que los niños con acondroplasia son niños, punto. Quitamos el con acondroplasia. ¿Qué necesitan? Lo que necesitan cualquier niño. Conociendo, pues ir explorando sus talentos, sus gustos, su manera de ver el mundo. eh, pues teniendo las oportunidades, ¿no? Pues eso, que no se les sobreproteja, que se les deje ser, al final necesitan, pues es que son niños, necesitan lo que necesita cualquier niño. Y eso es importante que los padres os mentalicéis, ¿no? Y si en algún momento veis que pues el miedo se hace muy grande y lo estáis traduciendo en vuestra crianza, yo me hago una autorrevisión y me freno. Vamos a ir acabando ya, que ya llevamos 1 hora y 20. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Yo os dejé aquí en el chat, el primer mensaje del chat es mi correo electrónico. Lo voy a volver a escribir por si acaso. Si necesitáis hablar conmigo o compartir algún tipo de experiencia o lo que sea, lo acabo de poner ahora, Ainhoa. Si necesitáis me podéis escribir por aquí y yo, vamos, os respondo. No sé si tenéis algún tipo de duda, consulta, miedo, comentario final que a los padres queráis hacer. Coño. Adelante, el que quiera se puede quitar el silencio y hablar. Nada, chicos, tenemos padres tímidos hoy. A ver, Antonio. ¿se me oye a mí? No, simplemente decir que muchas gracias, que sobre todo a los que tenemos aún niños muy pequeñitos, pues también ver estas cosas a futuro, aunque es verdad que hay que ir al día a día y cada niño es un mundo y cada uno es totalmente diferente, pero también ayuda, porque creo que también es humano que como padres a veces pues pensemos cómo será mi hijo en el futuro, cómo le irán las cosas. Y ver casos como estos, pues eso, Marta en una consultora, Javi independizado con su carrera en informática, bueno, Álvaro ya con su ya terminando su ingeniería civil también, o sea que pues dices, es que
mi hijo también puede llegar a todo. Claro. Y entonces ayuda mucho por eso. Así que quería agradeceros a los tres, bueno, vuestra participación y que nos hayáis contado las cosas con tanta claridad. Qué bien. ¿Alguien más había levantado el micro? Yo, Adelante. Esther, creo que había sido ah, tú, ¿no? creo que yo, Ah, Ainhoa, las dos, perdón. No, las las dos. dos, yo creo que las dos. Así que venga, Ainhoa, tú que estás Nada, silenciada. pues yo solo quería contaros que, por ejemplo, en mi caso, Naima es la que tiene acondroplasia y tengo otro mayor que se llama David, que Naima es la que cuando ve a otros niños con acondroplasia, Ahora la está que hablando, señala, ¿cómo se llama? No lo o ve sé. a adultos con acondroplasia y es la que señala, mamá, mira, mamá, mira. Y es ella la que tiene acondroplasia. Y David, sin embargo, un día íbamos para el cole y otro niño le dijo, ay, David, qué pequeña es tu hermana. Y le dijo, claro, si es que tiene acondroplasia. Y él siguió su camino como, es que este no se entera. O sea que, Es que nada, mira, eso, contaros esa, es que entre los importante, dos, fíjate, o por sea que al cierto, final, para los que queráis conocer a Naima, tiene una cuenta de Instagram donde Ainhoa sube unos vídeos que es que Naima, es que yo un día te la voy a robar porque es que de verdad, es que esta cría tiene un arte y bueno, es que es sí, sí, fabulosa. sí, sí. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, te tiene a ti entretenida. Esto que dices, Ainhoa, de la normalidad, yo siempre cuento una anécdota que es que no me canso de contarla porque me pareció brutal. Yo estaba en Alpe, en la funda, y estaba con 4 niñas. Tenían más o menos 8 o 7 años, ¿no? Entonces, 2 de ellas tenían acondroplasia, una no tenía acondroplasia porque era una hermana, y luego había una cuarta que tenía hipocondroplasia. Entonces, la que tenía acondroplasia le dice a la otra que tenía acondroplasia, ¿tú tienes acondroplasia? Y dice la otra, yo sí, ¿y tú? Dice, anda, yo también. Entonces miran a la que no tiene acondroplasia y le preguntan, ¿y tú tienes acondroplasia? Y ella dice, no, yo no. Y se quedan así como extrañadas, ¿no? Y miran a la cuarta que tenía hipocondroplasia y le preguntan, ¿y tú? Dice, yo tengo hipocondroplasia. Y se quedan así todas como, ah, pues bien. Porque ¿qué pasa? Pues que al final es la normalidad, ellas están criadas en la normalidad Es y la pues lo normalidad. normal es pues ver a gente más baja, ver a gente más alta y ellos no hacen esta distinción, lo tienen tan naturalizado que al final, pues qué bien, ¿no? Y muchas veces, pues eso, es los padres los que vemos el límite, porque muchas veces lo que los padres pensáis es, si a mí me quitan 40 centímetros, ¿cómo sería mi vida? Y el pensamiento no puede ser así, porque vosotros no vivís con eso desde que nacéis, ¿no? Y ya veis que ellos que naturalizado tienen todo. De hecho, yo cuando estaba embarazada, y esta anécdota la cuento también porque me encanta. Yo estaba haciendo un curso con adolescentes, todos con displasias esqueléticas. Y Claudio, que tiene acondroplasia, me dijo, Rosana, ¿y si tienes la suerte de que tu hijo tenga acondroplasia? Y yo cuando me dijo este comentario me pareció tan guay, porque para él al final tener acondroplasia pues no era una cosa positiva. Y quiero que os quedéis con este mensaje, todo lo que están diciendo, ¿no? La normalidad, la capacidad de tener una vida genial, la capacidad de salir de situaciones difíciles, la resiliencia que tienen, ¿no? Quiero que os quedéis con esto. Esther, creo que tú también querías decir algo. Hola, buenas, bueno, daros las gracias. Y quería preguntar a los chicos, a Marta, Álvaro y Javi, si ellos cuando han ido con sus padres y han tenido en algún momento, pues eso, alguna mirada o más que mirada, comentario, ¿cómo han reaccionado sus padres? Ay, se cortó un poco, Esther. O sea, la pregunta es, Ah, ¿cómo reaccionan los padres? ¿y qué les hubiese Escríbelo si quieres por el chat porque no se te oye. Pero si quieres nos quedamos con la... es- ellos Escríbelo en el chat, como no se te oye. Sí. Nada, chicos, arrancad porque se quedó ahí un poco... que ¿Cómo esto puede reaccionaban gastar vuestros un poquito. padres? Vale. ¿Cómo? Esther, te voy a silenciar porque se quedó como tu micro medio abierto y se quedó raro. Eh, chicos, ¿cómo reaccionaban habitualmente vuestros padres? Bueno, un poco Álvaro, esto ya lo había medio contestado antes, ¿no? Con normalidad. ¿Cómo solían contestar vuestras familias ante las miradas o...
Sí, o sea, yo creo que un poco lo que hemos hablado antes de pues sí, la normalidad un poco, obviamente con respeto y con cuidado y hablando contigo porque pues sí, igual tú ya ahí estás mal y dices, joder, otra vez, y no sé qué, y pues hablando. Sobre todo yo creo que lo más importante es la comunicación, que que tu hijo o hija pueda tener esa confianza o eso para hablarlo y decirte, oye, me está molestando y, y pues eso, un poco eso, así. Qué bien. Álvaro, Javi, ¿queréis añadir algo más? No, no, no especialmente. O sea, con normalidad, si en alguna ocasión puntual sí que es verdad que a lo mejor padres han acercado a explicar alguna cosa, pero no. Javi, ¿algo que añadir? No, al final un poco lo que en el hilo de lo que han hablado Marta y Álvaro, o sea, tampoco hay un poco lo que hemos comentado, ¿no? Ya, pues, Claro, las premisas son, sin montar un drama, sin tampoco minimizar la situación y hacer como que no pasó nada, que podáis, los padres, que podáis atender a las preguntas o a los comentarios o a incluso las quejas de vuestros hijos sin prisa, pero sin incidir, ¿no? A veces los padres queréis hablar, oye, pero cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Pero qué te pasó? Y los niños igual no quieren, pues les damos su tiempo. A veces pasa lo contrario, que los niños quieren hablar y los padres tenemos prisa. Oye, pues paramos y atendemos sin hacer un drama, sin minimizar la situación, normalidad, si tienen dudas que nos las pregunten y a los papás, si en algún momento os sentís bloqueos y no sabéis cómo hablar, para eso estoy yo en la funda, para daros algunos trucos, que hay veces que también es sano dentro de la crianza decir, pues cariño, no tengo ni idea qué decirte ahora, dame un segundo. Y lo consulto. Y cuando digo me lo podéis preguntar a mí, también me refiero, se lo podéis preguntar a Carmen, a Susana o a otros padres que ya hayan pasado por ese proceso, ¿no? Normalidad. Paciencia, tenéis recursos. Pues vamos a cerrar aquí ya la charla porque yo ya lo sabía que al final las preguntas iban a venir al final. Entonces, preguntas hay infinitas. Lo que haremos, si queréis, es dentro de una temporada, pues repetimos la charla, podemos invitar a otras personas a ver experiencias nuevas. También, o si no, podemos invitar nuevamente a Álvaro, a Marta y a Javi. Estas charlas son súper productivas, yo lo sé, para las familias, así que os invito a que os sigáis conectando, que sé que es un esfuerzo para vosotros, pero ya veis que es un esfuerzo que merece la pena. Y nada, acordaros, os dejé el correo ahí, si tenéis cualquier duda me podéis escribir y si tenéis alguna duda directamente para ellos me la podéis mandar a mí y yo se las hago llegar, ¿vale? Muchas gracias, Marta, Álvaro y Javi, porque esta charla, desde luego, yo creo que es una de las charlas que más impacto ha tenido este año y es porque vosotros fuisteis muy honestos y muy abiertos con vuestro testimonio. Y os dejo marchar, que tenéis cara de cansados. Así que, nada, que paséis buena noche a todos. Muchas gracias a ti. Vale. nada, a ti, Pues Rosana, de nos verdad. vemos prontito. Familias, nos vemos pronto. Un abrazo. Bien, hasta luego, Gracias, chao. chao. Buenas noches.